Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Casi prácticamente hemos concluido lo que respecta a la parte de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque no vamos a ver este capítulo desde la perspectiva de bacterio, de parásito, de virología. Tampoco lo vamos a ver desde la perspectiva de patología clínica. Ya varias veces hemos hecho la diferencia fundamental entre lo que es la patología clínica y la patología quirúrgica. Habíamos dicho varias veces que la patología clínica se dedica a lo que nosotros conocemos como laboratorio clínico. En otros países hay esta especialidad. En Estados Unidos no existe la división, digamos, de patología clínica y patología quirúrgica. Directamente es anatomopatólogo y tienen las dos cosas. Pero en otros países generalmente existe la especialidad de patología clínica y patología quirúrgica. La patología clínica le gana por mucho a la parte en el diagnóstico de las distintas enfermedades infecciosas a la patología, a la patología quirúrgica. Ya hemos visto la anterior clase que una de las cosas importantes, digamos, que podemos mencionar y ejemplificar en este sentido es que si tenemos náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea y demás, y estamos sospechando en una patología infecciosa. ¿Dónde está esto? Y hacemos una endoscopía y estamos sospechando que es una giardia, por ejemplo, difícilmente vamos a agarrar en la biopsia a la giardia en una biopsia de 3 milímetros del duodeno. De hecho, si a la anatomía patológica o a la patología quirúrgica me mandan la biopsia y yo veo giardias, vamos a hacer una fiesta en el laboratorio de patología, vamos a sacarnos fotos, selfies, todo, vamos a mandarles a todos, porque es muy difícil, muy poco frecuente que encontremos esto en una biopsia. Evidentemente que desde la perspectiva de anatomía patológica o patología quirúrgica, en este momento, como les he dicho, le gana por mucho la patología clínica en la especificidad y sensibilidad en el diagnóstico. No sucede así, obviamente, ¿con qué? Con los diagnósticos de cáncer, en donde más bien la patología clínica, ya es a ver si me hacen recuerdo esa más pregunta de examen, cuáles las diferencias y cuáles las ventajas y desventajas. Ventaja, patología clínica tiene sobre patología quirúrgica en la parte infecciosa. Desventaja tiene la patología clínica sobre la patología quirúrgica en la parte de diagnóstico de cáncer, porque por ejemplo, si le hacemos un PSA a un paciente y está elevado en sangre, no vamos a decir que tiene cáncer. Puede ser que tenga hiperplasia, puede ser que tenga le hayan hecho tacto rectal, puede ser que tenga prostatitis, puede ser que ha tenido relaciones sexuales 24 48 horas, puede ser que ha montado en moto, pero si a una neoplasia maligna indiferenciada, o sea, una anaplásica, nosotros le haríamos, por ejemplo, PSA por inmunohistoquímica, entonces nos da un diagnóstico categórico. Entonces así puede ser una pregunta de examen que es interesante. Por mucho, entonces, las enfermedades infecciosas van a ser más sensibles y específicas los estudios de patología clínica, lo que nosotros conocemos como laboratorio clínico. En nuestro país, que yo, bueno, en Cochabamba más que todo, que yo conozca, si patólogos clínicos son solo dos. Y de hecho yo no sé si sigue existiendo el patólogo clínico del Viedma, porque esto yo lo he visto como el 2018 o 19, que había llegado de México, pero no es un patólogo recién egresado, joven, sino que ya trabaja muchos años en el exterior, en México, y se volvió, digamos, ¿no?, a Bolivia, yo creo que con ámbito ya de jubilarse, digamos, pero estaba trabajando en el Vietnam, no lo he visto más. Otra que tiene el título de patóloga clínica es la doctora Cejas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y les he contado con la patología clínica. Han avanzado tanto, nos han
relevado, así vamos a decir, los bioquímicos, mal llamado bioquímico, porque en otros países ya les he explicado que un bioquímico es un ingeniero químico que ha hecho su especialidad en bioquímica y se dedica, por ejemplo, al desarrollo de medicamentos, a la farmacocinética dinámica, etcétera, etcétera. Y no solo agarrar y tomar sangre y poner en una máquina y que te salga fuera de rango o no y te lo imprime todavía el software. Eso, o sea, no, si a un patólogo, si a un bioquímico aquí le dices qué tipo de anemia tiene, no te va a saber decir, lo único que te va a decir si es los glóbulos rojos están arriba, abajo y nada más. Pero un patólogo clínico te hace esa interpretación. Habíamos visto también en la parte práctica, les recuerdo que para mandar para patología clínica o para patología quirúrgica el frasco, uno tiene que ser estéril y el otro no. Y a propósito de las enfermedades infecciosas, estamos bien. Si tú mandas para cultivo y antibiograma en un frasco que no es estéril, para patología clínica o laboratorio clínico, no te va a salir bien la cosa. Pero si mandas para patología quirúrgica, no necesitas que sea en un frasco estéril, porque no vamos a hacer cultivos, antibiogramas ni nada. Lo único que vamos a ver es la histopatología. Pero si bien, digamos, es una ventaja de que no tienes que estar preocupándote porque un tumor no lo vamos a cultivar, digamos, y va a ser lo que es, y de hecho, al ponerlo en formol, ya estás liquidando todos los virus, bacterias y demás, lo estás esterilizando. Por un lado, tiene alta sensibilidad y especificidad la patología quirúrgica, pero por otro lado, la patología clínica tiene alta especificidad y sensibilidad en decirte concretamente qué hongo, qué bacteria, qué virus o qué parásito. Sin ir lejos, si ustedes me mandan una infección fúngica en piel o una biopsia de esófago porque hay lesiones algodonosas en el esófago porque tiene inmunodeficiencia el paciente, probablemente yo al microscopio tal vez vea hifas y nada más. Yo puedo decir, hay hongos, pero si tú me dices cuál hongo hay, no te voy a poder decir. Pero si tú lo mandas a patología clínica o laboratorio clínico, como quieran llamarle, sí te va a decir con nombre y apellido el hongo. Lo propio en virus. En virus es peor. Habíamos quedado en la anterior clase en esto. Cuando tenemos infecciones virales, por ejemplo, la infección del virus del papiloma humano, que es un virus que priega el P53, que es que hace que sea la primera causa de muerte en mujeres en edad fértil por cáncer en nuestra población, por el cáncer cervicuterino, etcétera, etcétera. No se puede diagnosticar con una biopsia. O sea, si tú me mandas una citología o biopsia de un cervix uterino, yo voy a ver a la histopatología algo que le llamamos nosotros efecto citopático viral. ¿Qué quiere decir esto del efecto citopático viral? Que voy a ver un coilocito. Por si acaso, un coilocito es una representación de una infección viral que puede ser, por ejemplo, del VPH, el virus del papiloma humano. ¿Y qué quiere decir un coilocito? Voy a ver un núcleo así basófilo, azul o morado, como pasa, arrugado, y alrededor voy a ver un halo claro perinuclear. A eso se le llama coilocito. Se supone que un coilocito está infectado por VPH. Entonces, no puedo yo ver, ustedes más que yo ya les he explicado, ¿no ven? No puedo ver un virus al microscopio porque es demasiado pequeñito. Solo con un microscopio electrónico de transmisión. Entonces, ¿cómo puedo sospechar que tengo una infección viral? Por ese llamado efecto citopático viral. Es decir, la célula está infectada con un virus y da alguna expresión morfológica característica. En el caso, por ejemplo, del VPH, del virus del papiloma humano, da los coilocitos, que son ese núcleo arrugado con el halo claro. Y podría yo asumir que tiene VPH. Pero aquí surge mucha controversia, mucho problema. Incluso hasta ex estudiantes me han venido a decir quién fue primero, el huevo o la gallina, y es un lío. Esto es causa hasta de divorcios, aunque no lo crean. Porque si tú me mandas un Papa Nicolau o una biopsia y yo veo un núcleo arrugado con su halo perinuclear, estoy en la obligación de decir que hay
cambios compatibles, compatibles, para los que son mis estudiantes de práctica, estoy hablando de la palabra compatible o sugestivo, y esto es adecuado usarlo porque puede ser, ¿no ve? Cuando pones compatibles puede ser, y cuando pones sugestivo es podría ser. ¿Por qué me estoy mariconeando en el diagnóstico? Porque yo no estoy viendo al virus como tal, no estoy viendo el virus, pero estoy viendo el efecto que puede dar el virus. Porque podría ser que haya un núcleo arrugado con un halo claro y fuera infección de herpes, por ejemplo, podría. Podría ser que tenga un núcleo arrugado y un halo y no tenga ninguna infección de ningún virus, podría. Podría ser que yo no veo ningún núcleo arrugado y halo perinuclear ni nada, no veo ni madres, pero podría tener infección por VPH, podría. Entonces, por eso es que usamos la palabra compatible o sugestivo. Y imagínense si yo le pongo, ahorita yo ya no le pongo coilocito, para nada. ¿Por qué? A ver, ¿alguien tiene idea que yo ya no, en mis reportes de hace tiempo ya, desde hace tiempo, no pongo la palabra coilocito? ¿Por qué creen? Y sí pongo datos citológicos o histopatológicos, como tenga que ser, compatibles con efecto citopático viral. ¿Por qué creen? A ver, ¿alguna idea? Vamos a poner el ejemplo que ha sido así de la vida real. Viene una pareja de mis ex estudiantes que ya están en internado y me dicen, doctor, solo confiamos en usted, no sé qué, por favor, quiero que revea esta citología, porque hemos ido al seguro de mi novia y ahí como es del seguro, entonces no podemos elegir dónde llevar nuestra muestra porque es gratis además. Y que, por cierto, para todos mis estudiantes siempre les he hecho gratis todo, no hay ningún, además somos futuros colegas, ¿no? Entonces, me dicen, ya ha dicho que tiene coilocitos y queremos que la vea el Papá Nicolau usted también, porque quiero ver por qué tiene coilocitos. Y eso que esas personas son gentes estudiadas, además son futuros médicos, estudiantes de medicina, ¿no? Si un paciente tú le das, digamos que además tiene una mala relación con su pareja, se saca la mugre cada 5 minutos, es un agresor su marido, etcétera, y de repente le hace el Papá Nicolau, y de repente en la descripción citológica o histopatológica yo pongo se evidencian coilocitos. Y ahora todo el mundo tiene una gran información en la palma de la mano, la información mundial. Y taipea así, coilocitos. A ver, no sé, ¿se está viendo mi pantalla, no ve toda la presentación o no? ¿Se ve toda la pantalla, no? Sí, doctor, se ve. Ya. Ahorita, digamos, a ver, si estoy abriendo el Google, ¿se ve? ¿Mi buscador de Google se está viendo? Sí, doctor. Ok. Entonces, digamos que alguien es X persona, ha ido al ginecólogo, luego le ha llevado la citología al doctor Villarroel, y el doctor Villarroel le ha puesto coilocitos, y por yo de curioso pongo coilocitos, así de ver. Coilocitos. ¿Qué creen que va a salir en el Google? Miren, el coilocito es un tipo de célula hallada en lesiones precancerosas de cervix. También es común apreciarla microscópicamente en lesiones relacionadas con mucosa oral debido a la similitud con una mucosa vaginal y en enfermedades como papiloma y el condiloma acuminado. Tal vez me puede satisfacer eso, pero por ahí digo, ¿con qué se comerá todo esto? Y tal vez quiero ir más allá. Y digo, ¿por qué será que mi chica, mi esposa, mi novia tiene coilocitos? Entonces voy a decir, a ver, tal vez algo más específico. Coilocitos, ¿no ve? ¿Qué significa? Bueno, me sigue saliendo lo del bueno, algo más similar, pero con historia, ¿no ve? Pero en una de estas podríamos empezar a leer que
¿El BPH es un tipo de enfermedad de qué tipo? ¿Cómo es? ¿A quién les da BPH? ¿Cómo es? ¿Cómo te contagias por BPH? Transmisión sexual. Ya, entonces en una de esas puede ser, no me ha sido infiel, no sé qué ha pasado que aquí, que allá. Entonces, imagínense si yo le pongo coilocito. ¿Por qué es un coilocito? ¿No ve? Es un núcleo arrugado con su halo perinuclear. Pero ni siquiera es por BPH, es por herpes, o ni siquiera es por herpes ni BPH, no es nada, no es por ningún virus. Ya se divorcia, mi dentista, mi odontóloga se ha divorciado por eso. Entonces, es un lío tremendo, ¿no ve? Ahora, le gana por mucho la patología clínica. Nosotros ya mandamos a hacer exámenes de laboratorio clínico de biología molecular para saber si realmente esos coilocitos son de verdad infectados por BPH. Y de hecho hemos hecho muchos estudios ya con la Facultad de Medicina, con la universidad, con el posgrado, un chingo de correlación de lo que yo veo a la biopsia, con lo que lo veo a la citología, con lo que se ve por inmuno, con lo que se ve por patología clínica, con la parte de biología molecular. Y con certeza les digo que una correlación muy buena, si acaso, tenemos del 60 y tantos % entre que el patólogo ve un coilocito y realmente tiene infección por BPH. Y eso con algunos patólogos bien capos, porque con los patólogos no tan capos hemos visto que tienen una correlación de menos del 25%. ¿Qué quiere decir eso? Que el patólogo decía, este es un coilocito, y solo en el 25% de esos que dice coilocitos había infección por BPH. Y hemos visto que el más capo igual llegaba al 60 y tantos. O sea que no es una buena manera de diagnosticar. Y les vuelvo a repetir, la patología clínica está más sensible y específica, tiene mayor ventaja sobre la patología quirúrgica en este caso, que son las enfermedades infecciosas. Ya hemos dado varios ejemplos, pero un ejemplo específico es en las infecciones virales. Cuando tienes una infección viral, tienen varias consecuencias, vamos a decir así. 3 consecuencias. Muerte celular por necrosis o apoptosis, porque hay una directa lesión, por ejemplo, en el herpes, la varicela o la enfermedad de polio, o puede alterar el P53, por ejemplo, y dar proliferaciones celulares y dar papilomas o papilocarcinomas después. A eso le llamamos, a ese papiloma, macroscópicamente se ve como dilataciones en dedo de Guante, o sea, lo que nosotros conocemos comúnmente como verrugas vulgares. Hay infección, o puede meterse el genoma y tener una infección latente como en el herpes. Ahora, podríamos poner una cuarta consecuencia, pero que es a raíz de, por ejemplo, esta otra consecuencia, que es la proliferación celular. Podría ir no solo a proliferación celular, sino podría avanzar a cáncer, ¿no ven? Infecciones virales. El diagnóstico histopatológico de las infecciones víricas, ¿cómo es? Difícil, ya hemos visto que no jalan, o sea, solo es sospecha por los datos indirectos morfológicos. El diagnóstico por el microscopio óptico tiene resolución para evidenciar virus, sí. El microscopio electrónico de transmisión, sí, pero vale $1 millón y medio de dólares. No, o sea, no vamos a agarrar una muestra y ver así meses a ver si hay un pinche virus para encontrarlo. No es práctico. Aunque tuviéramos el microscopio electrónico de transmisión, no sirve para diagnóstico, sirve más para investigación, etc. De hecho, no mandábamos todas nuestras muestras de hisopado nasal a un microscopio electrónico, ¿no? Pero me refiero por el coronavirus. Pero después, o sea, que ya lo hemos visto al pinche coronavirus, le hemos sacado foto incluso con el microscopio electrónico de transmisión y han dicho, este pinche virus es que tiene esta corona. Entonces, de ahí hemos desarrollado otros métodos por patología clínica, como ser el PCR, etcétera, para diagnóstico rápido, o la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Con el antígeno nasal.
¿La inmunistoquímica puede detectar proteínas víricas? Claro que sí, podemos hacer anticuerpos contra lo que nos dé la gana, ya hemos visto eso. Ejemplo, herpes, el tejido necrótico en la encefalitis, pero también hay inmunistoquímica, por ejemplo, para el BPH. Solo que les voy a ser sincero, no es tan sensible y específico. O sea, tú puedes ser, me dirás, pero doctor, entonces resuelto, pues hacemos un anticuerpo contra la cápside del BPH. Sí, pero no da tanta sensibilidad y especificidad. O sea, se nos puede ir. A veces marca, a veces no marca. No tenemos mucha entendimiento por medicina basada en evidencias del por qué sucede esto, de que no jala mucho con los anticuerpos. Entonces, la sensibilidad y especificidad de anatomía patológica versus patología clínica, yo creo que ya se ha explicado de manera amplia, ¿no ve? Ahora, ¿qué sí es importante desde la perspectiva de anatomía patológica o patología quirúrgica? Porque estas clases son de patología quirúrgica o también llamada anatomía patológica. Lamentablemente nuestra facultad de medicina no existe ni hay planes de existencia de la materia de patología clínica. Pero si tú preguntas a la Univalle, a la Unifransa, a la UPAL, toditas tienen patología clínica. Y esa es una friega, porque cuando tú vas a otro país y quieres revalidar tu título, por ejemplo en Brasil te dice, ok, todo bien, vienes de una universidad chingona, pero no has llevado esta materia, no has llevado inmunología, no has llevado soporte básico de vital, no has llevado patología clínica, no has llevado oncología. Oncología están haciendo esfuerzos para arreglar eso, pero hoy día ha estado, por eso llegó un poco tarde, porque estaba en lo último de los planes globales y eso, la facu, y no sé, no me termina de convencer que onco esté en patología especial, no, me parecería que debería estar en medicina interna el próximo año, pero ustedes lo juzgarán ya y me dirán cómo es que les parece que sea en la misma materia onco y patología especial. Entonces, desde esa perspectiva, sí o sí, esto sí tienen que entender porque probablemente en un reporte anatomopatológico va a haber estas cosas. Entonces puede decir, hay cambios citopáticos virales compatibles con citomegalovirus, con rabia, con herpes virus, con hepatitis B, con virus contagios, como parvovirus. No quiere decir que sea fija lija que hay eso, pero son datos indirectos que nos pueden hacer sospechar eso. Ahora bien, para todas estas enfermedades ya la patología clínica con PCR, primers y todo es mucho más sensible y específica, además mucho más rápida. Hoy día le estaba presumiendo a la encargada del SUS y a la viceministra nuestro laboratorio de inmunohistoquímica y biología molecular. Entonces, gracias a Dios hemos podido gestionar ese laboratorio que es ahora, y esperemos sea en el gastro un referente nacional incluso. Entonces, pero dándole a lo que se merece, digamos, a la patología quirúrgica, si en una biopsia, por ejemplo, voy a ver inclusiones intranucleares con halo claro, voy a llamarle citomegalovirus, o sea, va a ser compatible con el citomegalovirus. Rabia son inclusiones intracelulares eosinófilas redondeadas, lo que ustedes han conocido el año pasado como cuerpos de Negri. Por eso es que hay que cortarle la cabeza al pobre perrito, ¿no? Ustedes, eso ya no lo vamos a discutir o lo vamos a tener que vigilar, pero sin que se escape, si se pierda por el periodo de tiempo, ¿no? Pero ya quisiera ver si su hijo está mordido por un perro que probablemente tiene rabia y va a esperar a que le dé algo. Yo creo que va a ser ni modo la decisión, aunque es un miembro de la familia o alguien, pues a veces es difícil, pero la única manera rápida de saber si tenía rabia o no, sin esperar los 20 y tantos días, es cortar en la cabeza y que me lo mandan a patología y yo vea inclusiones intracelulares eosinófilas y les diga si positivo tiene cuerpos de Negri. El herpes virus son inclusiones intracelulares eosinófilas. La hepatitis B se ve como un núcleo y un citoplasma, o sea, todo así como en vidrio esmerilado. ¿Alguien tiene idea qué es el vidrio esmerilado? Porque cada año que preguntó, menos personas van a tener la más pinche idea de qué es un vidrio esmerilado, porque ya no existe esto mucho, y además porque ustedes ya no van mucho a la iglesia, creo.
Entonces, ¿qué será un vidrio esmerilado? ¿Alguien tiene la menor idea de qué será un vidrio esmerilado? Nada, ni idea. ¿Qué será un vidrio esmerilado? ¿Alguien ha ido a alguna catedral antigua, una iglesia antigua? ¿Cómo son sus vidrios transparentes, así todo lindo que entre la luz? ¿O cómo es, pues, los vidrios esos antiguos? ¿Alguien tiene idea? Nada, cero, ni siquiera la iglesia, man. Ni por YouTube, así, no sé, Luisito Comunica, tal vez ha ido a una iglesia, no sé, alguna idea, nada. ¿No han visto ninguna catedral y cómo es su vidrio? Bueno, si no han visto, vean que sea Luisito Comunica cuando ha ido a Chernobyl y ha entrado a una catedral. Ese vidrio esmerilado, no, si yo te pongo así en el reporte, lo que estamos pretendiendo es que son datos citológicos compatibles con efecto citopático viral por hepatitis B. Cuando hablamos de molusco contagioso, la visualización en el microscopio va a ser inclusiones intracelulares eosinófilas. Y cuando hablamos de parvovirus, inclusiones intranucleares basófilas. Si se fijan, son o inclusiones, o sea, todas son inclusiones, o son citoplasmáticas o son nucleares, o son rosadas o son azules. ¿Qué es rosado? Eosinófilo. ¿Qué es basófilo? Es azul. Bueno, cuando hablamos de parásitos, ¿no? Ya tienen amplios y grandes conocimientos del año pasado de todas las clasificaciones, pero y aquí no vamos a hablar del periodo prepatogénico, patogénico, ni del periodo de incubación, ni de cómo se... estamos hablando de que estamos viendo las enfermedades infecciosas desde el punto de vista de anatomía patológica o patología quirúrgica. Entonces tenemos a los protozoos, que saben que son eucariontes unicelulares, a los helmintos, como los gusanos multicelulares redondeados, nemátodos, tenias, céstodos, duelas, tremátodos. Generalmente tropicales y estos se dan en malas condiciones de higiene, son más frecuentes, ¿no? Estos cobran más protagonismo en personas que son inmunodeprimidos, ¿no? Y generalmente no me vas a mandar una biopsia y vamos a ver protozoos difícil, el MIMS, gusanos y demás, no vas a mandar el gusano, digamos, porque no tiene sentido. A veces no podemos acacharlo al gusano ni nada, sino que me mandas, vamos a ver, incluso por patología clínica, solo los huevos, por ejemplo. O desde la parte de histopatología, nada, así solo datos súper indirectos. ¿Por qué datos súper indirectos? Les cuento una anécdota. En México, cuando estaba haciendo mi residencia, había un doctor que yo lo considero medio excéntrico, loco y demás, el doctor Vaquera, Javier Vaquera. Me acuerdo mucho de ese mi maestro. ¿Por qué? Porque yo estaba en un hospital donde así éramos muy creídos, así, es la neta del planeta, nosotros tenemos biología molecular, nosotros tenemos inmunohistoquímica, nosotros tenemos microscopio electrónico de transmisión, nosotros tenemos citometría estática, citometría de flujo, bla, 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 bla. Y había algo que se llama Foro del Residente. El Foro del Residente era como una fecha donde todos los residentes de una especialidad, en este caso de anatomía patológica, mandaban un caso, con sus datos clínicos y las laminillas. Y todas las sedes competían, o sea, era algo como de nuestro orgullo, digamos, ¿no? O sea, digamos que había, no sé, 20 sedes o 20 hospitales que formaban patólogos, lo mismo hacían en cirugía, en onco, en todo. Y mandábamos eso y teníamos como 2 semanas para analizar todos los residentes que teníamos ahí y llegar a un diagnóstico. O sea, nos mandaban los datos clínicos y la laminilla, pero no el diagnóstico. Entonces, el día del foro del residente, tú ibas y exponías, digamos, alguien era destinado, ¿no? Un solo residente de cada sede y decía, bueno, tenemos este caso que así vino y esta es la laminilla. ¿Qué piensan, digamos, no? O sea, ¿a qué diagnóstico han llegado? Y todos así como que discutíamos y uno, ¿de Hospital General quién? Sí, tal, sí.
el centro médico ABC, sí, está así. Y obviamente que eran mejor vistos los más chingones, ¿no? Los que llegaban a los diagnósticos. Pero cada uno siempre tenía un caso que tenía que exponer a todos y todos debatían cuál era el diagnóstico. Entonces, cuando nos llegaban los casos, todo el hospital empezaba a ver, y no les voy a mentir, también les preguntábamos a nuestros maestros, porque ahí salía la casta, ¿no? O sea, estábamos representando nuestro hospital, ¿no? Entonces, cuantos más diagnósticos llegábamos, más chingones éramos. Y cuanto más nos equivocábamos, más vergüenza nos daba. Pero a mi hospital, que era el Centro Médico ABC, no le tiraba mucha bola, por dos cosas. Primero que nada, que los residentes por año era solo uno por año. Solo había un R1, un R2, un R3. Tenía la subespecialidad de inmunohistoquímica y biología molecular, entonces tenía un R4 y un R5. O sea, éramos 5 residentes nomás. Y para que tengan una idea, el Hospital General de México tenía 10 a 12 residentes por cada año. Tenía 10 a 12 R1, 10 a 12 R2, 10 a 12 R3, 10 a 12... Y tenía no solo una subespecialidad, tenía subespecialidad de neuro, tenía subespecialidad de cito, tenía subespecialidad de... ¿cómo se llama esta? De forense, o sea que tenía un chingo de gente, ¿sí? Entonces, nosotros como que no sonábamos ni tronábamos porque éramos poquitos y además porque siempre no nos tomaban en serio. El caso del ABC, del hospital ABC, no debe ser algo extraterrestre, que ni siquiera está todavía en los libros, ni está clasificado, ni se molestaban. Además que no vamos a poder llegar al diagnóstico, porque seguro esto nos van a salir con biología molecular, con un microscopio electrónico que no podemos tener. Entonces nos vale madres, decían. O sea, lo veían y nunca sabían el diagnóstico, pero tampoco les daba vergüenza no saber y tampoco hacían los esfuerzos para saber, porque nuestros casos eran así súper rebuscados, digamos, ¿no? O sea, era un caso que era así. Y mi jefe, que era el doctor Carlos Ortiz, siempre buscaba así como era inmunohematólogo, inmunopato, todos los títulos tenía el doctor. No, vamos a mandar este linfoma de la zona marginal que todavía no está ni siquiera publicado, que la chingada así. O sea, claro, chingón el caso, digamos, súper difícil, pero nadie ni hacía el esfuerzo por saber porque era sumamente difícil y además necesitamos súper tecnología para diagnosticar. Entonces no le tiraban bola, pero esa vez mi jefe se viaja a un congreso y yo le oculto un poco, porque llegó la carta para que ya empecemos a preparar el caso, y me la guardo hasta que se viaja, ¿sí? Y luego recién la muestro, y digo, ¿y ahora qué caso vamos a llevar? Porque yo no quería llegar, van a disculpar la palabra, en México no es mala palabra decir esto, pero no quería llevar ningún caso fresa, ni mamón, ¿ya? Para que digan, entonces, es igual, no íbamos a poder, digamos, no quería llevar algo que se pueda debatir y demás. Y el doctor Vaquera me da el caso de parasitosis. Él es experto en patología infecciosa desde la perspectiva de anatomía patológica y teníamos un caso súper chingón de un angioestrongios. Ustedes dirán, ¿qué chingados es esa tenia? O sea, ¿qué chingados es el angioestrongios? Para hacerlo breve, yo no le daba ni 50 centavos al doctor Vaquera. ¿Por qué? Porque no entendía qué capacidad mental tenía, porque lo veía un poco excéntrico, ¿no? Y se trata de una paciente que entra por tromboembolia mesentérica, o sea, se muere, o sea, hay tromboembolia en las arterias mesentéricas y se muere un pedazo de intestino. Y entran a cirugía, ¿no? Ya saben ustedes. De hecho, en la parte práctica hemos visto un caso de transoperatorio es el clásico de lesión reactiva, ¿no? Cortan el pedazo de intestino, lo suturan y nos mandan a patología. Y en patología nosotros le tiramos más bola al intestino, ¿no? Que está muerto y decimos necrosis coagulativa, tromboembolias, no sé qué, inflamación, no sé qué. Ya listo, todo ok, está muerto ese pedazo. Pero nunca encontramos el trombo en sí que estaba obstruyendo la arteria. Y de repente, al día siguiente, vuelve a entrar a cirugía. Y otra vez se necrosa un pedazo de intestino. Nos vuelven a dar un pedazo de intestino y nos piden transoperatorio de los bordes para estar seguros de que estaban suturando en zona que viable, ¿no ven? Listo, pucha, ya otro pedazo de intestino muerto que habrá pasado mala suerte, se ha vuelto a trombosar y además estaba súper anticoagulada la señora, todo bien. Cuando de repente, al tercer día, otro pedazo se muere.
y se muere así, y se estaba muriendo, se estaba trombosando todo su intestino. Y nos preguntan como patólogos, pucha, ¿qué es? ¿Qué pasa? Nosotros, pucha, pero solo vemos necrosis del intestino, nada más, así. Y el doctor Vaquera me dice, no metas ya tanto el intestino muerto, mete la grasita del mesentero, la pollerita, como le llamaríamos nosotros para la parrillada, ¿no? La pollerita. Y yo ya, así, metía 2, 3 cortes. Y veía grasa, este doctor que me está haciendo meter al microscopio, no veo grasa. Y le muestro, ¿has metido? Sí. Mete más vato, me decía. Mete más cortes. Y yo, ¿de qué? ¿De grasa? Sí, mete. Ay, ya, bueno, voy a meter 8, ¿qué me importa? Sí, lo metí así como sea. Veía al día siguiente el doctor Vaquera, mete más, guato, mete más. Yo ya estaba hasta aquí de que cada día me hacía meter un pedazo de grasa a ver grasa y decía, pinches loco, no sé por qué me está haciendo meter grasa. Y un día me enojo y digo, todita la grasa le voy a meter. Y meto, creo, como 80 cápsulas. Los que saben, son mis estudiantes de práctica, saben que es 80 cápsulas, ¿no? Esos cuadraditos, ¿no? Amarillitos. 80. ¿Para qué? Para que no, todita la grasa la he metido. Y para que no me diga el doctor, vato, mete más, digamos, ¿no? Entonces yo dije, no. Y me dice, ¿has metido? Sí, 80. Y ahorita, a ver si me dice que meta más porque no hay ni madres de grasa. No van a creer que eran los 80 y tantos cortes, las 80 laminillas. Y me dice, ¿las has visto? Yo, sí, pero no voy a ver 80 grasas, me vale madre. Dije, no. Agarra la primera laminilla, la pone en el microscopio y yo no he hecho eso, no he hecho adrede. El vaso sanguíneo, un vaso es un tubito, ¿no ves? Como un popote, como una bombilla. Pero la bombilla la puedes cortar así longitudinalmente o transversalmente. No sé cómo, por obra y gracia de Dios, la corté así y se veía un redondito, el vaso sanguíneo. Y adentro lo pillo al pinche angiostróngilos. O sea, era una tenia que iba por las arterias y claro, lo trombosaba todo y se moría todo. Y nosotros estábamos viendo el intestino que ya estaba muerto. ¿Y dónde se movía? En las arterias del mesentero. ¿Y cómo el doctor Vaquera sospechó de todo esto? Por datos indirectos de anatomía patológica. Él veía un chingo de infiltrado inflamatorio eosinófilo. Así. Y yo, sí, eosinófilo. Y punto, ¿no? Y me decía, vato, mira, aquí parecen unos huevos, unos redondos. Yo decía, ¿de cuál se habrá fumado? Porque huevos, qué cosa, ¿qué está diciendo? Si es trombosis mesentérica, hay que ver cosas de coagulabilidad del hígado. Yo así pensaba, ¿no? Me decía, aquí hay y nadie le tiraba bola. Este es un huevo, y quién sabe. Cuando de repente veo el pinche virus cortado perfectamente, para los que no me creen, está ahí una foto antigua de mi face, porque así lo pongo, hasta de perfil lo he puesto. Y estaba cortado al medio, así, y adentro la pinche tenia, lo que explicaba todo. O sea que, si nosotros hubiéramos estado siguiendo cortando y cortando intestino, no curábamos al paciente. Lo que necesitábamos era darle antihelmínticos, ¿no ve? Antiparasitarios, por si no se iba a morir todo el intestino. Ahora, ¿cómo una tenia que va por las arterias viene a un humano? Ese es otro cantar y no se los voy a decir porque es largo, pero básicamente su ciclo vital no es directamente que te comes los huevos, sino que tiene que venir con un escargot. ¿Alguien sabe qué es el escargot? ¿Por acaso? ¿Alguna idea? Nada. Nada de cultura chupística tiene, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguna idea de qué es una comida el escargot? ¿Alguna idea? Nada de idea de qué es el escargot. Bueno, tal vez la siguiente clase me aclaran eso, pero tenía que ver con eso. Y luego todo tenía mucho sentido con su historia clínica de la paciente. La cosa es que cuando yo he presentado eso, todos se han quedado así, hacia atrás, porque todos estaban esperando un linfoma de la zona gris, un linfoma que no se ha publicado, no sé qué cosa. Era una pinche infección parasitaria, pero que nos ha tenido locos. Entonces, repasando, patología clínica versus patología quirúrgica en enfermedades infecciosas es un punto importante, porque hay diferencias hasta en desde el manejo de la muestra hasta la sensibilidad y especificidad de cada patología, tanto en la infecciosa como en la no infecciosa. En eso es lo que se va a hacer
énfasis en el examen del tercer parcial. Como siempre les he pregonado, el examen va a ser de conceptos indispensables lo máximo, 80-90%, de importantes 5% y de interesantes 0 o 1%, porque así tenemos que hacerlo. El examen, como ya les he mencionado ayer, va a ser de razonamiento clínico. El examen tiene una clave especial. De hecho, es de selección múltiple, A, B, C o D, puedes elegir, pero cuando no está esas letras en la respuesta, tú tienes que escoger -1, -2, -1, 0, +1, +2, a lo que es equivalente a B, C, D o E. Así. Eso se ha explicado la anterior clase. Van a disculpar, ayer no he podido entrar porque estaba en la gobernación y ya no me ha dado tiempo. Teníamos que seguir dando otra clase. Pero vamos a tal vez resolver problemas, si es que ustedes quieren, si me lo piden, pero tienen que estudiar para eso, ya máximo el lunes, ¿no? Porque el lunes es 30 y ya el examen es el 1, ¿no ve? Entonces sería 2 días después. Pero el examen tiene casos clínicos. El examen mínimamente va a tener 3 casos clínicos y cada caso clínico tiene 10 preguntas. Lo que quiere decir que más o menos solo va a haber 20 preguntas de manera tradicional, nada más. No sé si tienen dudas, preguntas, observaciones al respecto. Bueno, como no hay dudas, preguntas, espero me manifiesten si sí o no van a, ¿cómo se llama?, tener dudas para el lunes, para su examen, porque si no vaticidio, así no, o sea, en el examen, ¿no? Teórico, me refiero, tanto en el tercer parcial como en el examen, ¿cómo se llama? Final, porque el final, la mitad también, ahí están mis preguntas. Bueno, chicos, nos vemos la siguiente clase. Chao, chao. Doctor, Sí. perdón, se me ha cortado el audio. ¿Mañana va a haber clases o le vamos a avisar directamente si queremos repasar el día lunes? Directamente me avisan el día lunes, para el día lunes, porque ahorita ya habríamos terminado en sí el temario. Ok, ya doctor, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nos vemos la siguiente clase entonces, chicos. O bueno, nos vemos en el examen, si acaso, y si tal vez el lunes. Chao, chao, nos vemos. Gracias doctor, hasta luego. Luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego, doctor. Chao, chao, chao.
se lo pague su clase a la Gaby.